¿Saben algo? A veces comenzamos la mañana con la mente corriendo antes que los pies. Apenas abrimos los ojos, ya estamos repasando pendientes, preocupaciones, compromisos, conversaciones que no queremos tener y problemas que todavía no han ocurrido. Es como si el día comenzara sin darnos tiempo a respirar. Pero hoy quiero invitarte a detenerte un segundo y respirar. Sí, ahora mismo respira profundo. Siente cómo el aire entra y sale. Ese simple acto que damos por sentado es un milagro. Si estás escuchando esto, significa que abriste los ojos una vez más, que tu corazón sigue latiendo y que, aunque quizá no lo merecías, Dios te regaló un nuevo amanecer. Y eso, aunque a veces se nos olvide, es un milagro. No un amanecer más, sino una nueva oportunidad. Porque cada mañana, aunque parezca igual, tiene un propósito distinto. No todos despertaron hoy. Tú sí. Y si lo hiciste, es porque el cielo decidió que aún hay algo pendiente contigo. Así que antes de pensar en el tráfico, en los correos, en las cuentas o en los pendientes, haz una pausa y dile a Dios: gracias. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque me permites respirar, caminar, hablar, reír, soñar. Gracias porque me das la oportunidad de volver a empezar. Padre amado, hoy reconozco que no estoy aquí por coincidencia, sino por propósito. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por permitirme estar de pie, aunque haya noches en las que creí que no lo lograría. Hoy, como tu hijo, decido comenzar este día con gratitud y gozo, sabiendo que todo lo que viene de ti es bueno, agradable y perfecto. Lo declaro, este será un día extraordinario. No importa lo que pase, nada ni nadie podrá robarme la paz que viene de ti. Hoy elijo vivir con propósito, con alegría y con determinación. No voy a desperdiciar ni un solo minuto lamentando lo que no fue, sino celebrando lo que sí es. Voy a llenar mi mente de pensamientos de fe, esperanza y optimismo, porque tu palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ¿quién dijo que no se podía? Hoy decido que todo lo que toque con mis manos será productivo y bendecido en el nombre de Jesús. Hoy camino con una actitud nueva. Elijo ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Elijo sonreír incluso cuando las circunstancias intenten apagar mi gozo, porque el gozo del Señor es mi fuerza, y no pienso renunciar a él. Quizá alguien que escucha esto diga, pero Dante, es que mis problemas son muy grandes. Y yo te pregunto, ¿y tu Dios es pequeño? Hoy es el día para mirar la vida desde la perspectiva del cielo. No es negar la dificultad, es recordar que tienes un Padre que la usa para bendecirte. Él convierte lo que parece caos en propósito y lo que parece pérdida en crecimiento. Así que sal ahí afuera con gratitud, con esperanza, con la seguridad de que no estás solo. Cada amanecer es un regalo y la mejor forma de agradecerlo es aprovecharlo. Hoy elijo confiar aunque no pueda ver el panorama completo. Porque seamos honestos, a veces quisiéramos que Dios nos muestre el mapa entero, paso a paso, detalle por detalle. Pero si lo hiciera, ¿dónde quedaría la fe? Por eso, aunque haya neblina delante de mí, camino sabiendo que mis pies pisan terreno seguro porque tú, Señor, vas delante. Hoy elijo dar lo mejor de mí, no porque sea perfecto, sino porque sé que tú me diste dones, talentos y habilidades únicas, no para esconderlos, sino para que brillen y bendigan. Declaro que este día traerá buenas noticias. No lo digo como un deseo al aire, lo proclamo con fe. Declaro que habrá puertas que se abran sin que yo tenga que forzarlas, contactos divinos que solo el cielo podía coordinar y momentos de favor que no dependen de mi mérito, sino de tu gracia. Proclamo que en cada paso que dé, tu presencia irá conmigo como escudo que me protege y como luz que me guía. Proclamo que mi voz será usada para bendecir, animar y levantar a los que están caídos. Gracias, Padre, porque me das fuerzas para superar los obstáculos, creatividad para resolver problemas, paciencia para esperar y valor para avanzar, incluso cuando todo grita que me detenga. Gracias porque me llenas de tu paz cuando el ruido de la vida quiere distraerme, de tu amor cuando el rechazo intenta herirme, y de tu gozo cuando las circunstancias quieren robarme la sonrisa. Gracias porque en ti lo imposible deja de ser un sueño lejano y se convierte en una realidad. Hoy decido soltar la ansiedad que me ata, las preocupaciones que no me llevan a ningún lado y el peso del pasado que ya no puedo cambiar. Hoy abrazo la vida con los brazos abiertos. Abrazo la fe como mi ancla, la esperanza como mi motor y tu presencia como mi destino. Y si tú estás conmigo, este día será extraordinario. Creo de todo corazón que lo bueno me está buscando y me encontrará. No es optimismo barato, es fe con fundamento. Porque cuando tu favor reposa sobre alguien, las bendiciones no necesitan GPS, te encuentran. Hoy creo que tu favor me rodea como un escudo que me cubre y me protege incluso de aquello que ni siquiera sé que me amenaza. Declaro que este día será mejor que el de ayer, no porque las circunstancias lo garanticen, sino porque tú estás en él. Declaro que mi energía no se agotará a mitad del camino, sino que se multiplicará como el aceite de la viuda.
Declaro que mi mente estará enfocada en lo bueno, en lo justo, en lo que edifica, y que mi cuerpo será fuerte y sano para servirte con excelencia. Y mientras el mundo se acelera allá afuera, mientras todos corren, yo elijo caminar en paz, recordando que cada respiración es prueba de que sigues conmigo. Porque cada mañana, Señor, no solo me das un nuevo día, me das una nueva oportunidad de creer. A veces el alma despierta más cansada que el cuerpo. Abres los ojos, el sol entra por la ventana, pero dentro de ti todavía hay una nube, una especie de niebla que no se disipa del todo. Quisieras sentirte lleno de energía, pero lo que sientes es un peso invisible. Y ahí, justo en ese instante, cuando aún no has dicho ni una palabra, cuando el silencio de la habitación parece más grande que el mundo, Dios te susurra sin ruido: estoy aquí, y eso lo cambia todo. No porque desaparezcan las preocupaciones, sino porque recuerdas que no caminas solo, que mientras dormías, Él siguió velando por ti, que mientras soñabas, su fidelidad seguía en pie. Cada amanecer es un recordatorio de que la historia no ha terminado. No importa cómo fue el día anterior, el cielo vuelve a abrirse con la misma frase escrita en luz: comienza otra vez. Hay quienes creen que despertar es solo un acto biológico, pero los que hemos pasado por noches oscuras sabemos que cada mañana es una victoria espiritual. Cada nuevo día es una oportunidad que el cielo decide regalarte, incluso cuando no lo pediste, incluso cuando creías que ya no lo merecías. Y ahí está Dios repitiendo con paciencia infinita: vuelve a intentarlo, todavía no he terminado contigo. Por eso, esta mañana no quiero que corras. No empieces el día con la prisa que te roba la paz. Antes de revisar el teléfono, antes de pensar en lo que falta, quédate un momento en silencio. Mira el amanecer. Escucha tu respiración. Agradece. Porque en ese instante de quietud, algo sagrado sucede. Tu alma se sincroniza con el corazón de Dios. Y cuando eso pasa, las cosas cambian. La rutina deja de ser rutina. Lo que parecía un día más se convierte en una misión. Ya no sales de casa como quien sobrevive, sino como quien conquista. Porque entiendes que tu día no depende de lo que ocurra afuera, sino de lo que decidas dentro. Puedes elegir ver el caos o puedes elegir ver propósito. Puedes centrarte en lo que perdiste o agradecer por lo que aún tienes. Hoy es uno de esos días en los que el cielo te invita a elegir la fe sobre el miedo. No se trata de negar la realidad, sino de mirarla con otros ojos. La fe no ignora los problemas, los atraviesa con esperanza. Y ese es el poder de una mente que ha aprendido a confiar. Cuando todo parece incierto, su alma descansa, porque sabe que Dios ya estaba allí antes que la tormenta. Quizá este sea un día en el que tengas que enfrentar algo difícil, una decisión, una conversación, un diagnóstico, una pérdida, una espera que se alarga más de lo que imaginabas. Y tal vez sientas que no tienes fuerzas, que estás a punto de rendirte. Pero escucha, no estás vacío, estás siendo preparado. Lo que parece un peso, en realidad te está fortaleciendo. Lo que parece un silencio es Dios trabajando detrás del telón. Hay batallas que se ganan sin ruido, en la quietud del alma que se rinde ante su creador. Por eso cuando no sepas qué hacer, no hagas nada más que confiar. Quédate quieto y observa cómo Él sigue moviendo las piezas. Porque mientras tú te preocupas por lo que ves, Dios ya resolvió lo que no ves. El problema de muchos no es la falta de fe, sino la falta de calma. Queremos respuestas rápidas, caminos despejados, señales evidentes. Pero la fe no funciona así. La fe se activa cuando decides avanzar, aunque el mapa esté en blanco. Cuando das un paso más, no porque entiendas todo, sino porque sabes en quién confías. Hoy, mientras comienza el día, quiero que lo recuerdes. No hay neblina tan densa que oculte la presencia de Dios. No hay ruido tan fuerte que apague su voz. No hay desánimo tan profundo que su amor no pueda levantar. Él está en los detalles que pasas por alto, en esa llamada inesperada, en una palabra que te anima, en el simple hecho de tener un nuevo día para intentarlo otra vez. Así que levántate, no con prisa, sino con propósito. No con miedo, sino con fe. Este no es un día cualquiera. Es una nueva página en la historia que Dios sigue escribiendo contigo. Y Él nunca comienza algo que no planea terminar. Deja que este pensamiento te acompañe todo el día. No estás donde estabas. Y no estás solo donde estás. Cada paso que das, incluso los torpes, incluso los lentos, cuentan para el plan que el cielo trazó desde antes de que nacieras. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con confianza, porque al final eso es lo que marca la diferencia entre un día más y un día con propósito. La conciencia de que no se trata de ti intentando controlar todo, sino de Dios sosteniendo todo. Así que respira una vez más. Mírate las manos. Estás vivo. Y mientras haya vida, hay esperanza. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. Tal vez necesitabas recordarlo.
No importa cómo amanezca el cielo afuera, siempre habrá luz donde Dios habita. Y si Él está contigo, este día, aunque parezca común, será extraordinario. Hay días en los que cuesta creer. No porque Dios haya cambiado, sino porque nosotros estamos cansados. Cansados de esperar, de intentarlo una vez más, de poner la mejor cara cuando el alma solo quiere descansar. Es en esos días cuando la fe se vuelve más silenciosa, menos brillante, pero no por eso menos real. La fe, en su versión más pura, no siempre grita. A veces solo susurra, sigo aquí, y ese susurro basta, porque incluso cuando el corazón se siente vacío, hay una chispa que no se apaga. Dios no necesita que estés fuerte para obrar, solo necesita que no te desconectes. A veces creemos que la fe se mide por la cantidad de palabras que decimos en oración, pero muchas veces la fe se mide en la capacidad de quedarte quieto y seguir creyendo, incluso cuando todo parece detenerse. He aprendido que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, que mientras tú piensas que nada ocurre, Él está moviendo los hilos de algo que todavía no puedes ver. La espera no es pérdida de tiempo, es el taller donde Dios pule el carácter, moldea la paciencia y enseña a depender. Porque cuando aprendes a confiar sin tener respuestas, la fe deja de ser un discurso y se convierte en una experiencia. Y sí, hay momentos en los que mirar hacia adelante da miedo. Hay mañanas que parecen repetirse como una cinta infinita. Te levantas, haces lo mismo y una voz interna pregunta: ¿hasta cuándo? Pero ahí está el punto donde la fe empieza a tener sentido. Cuando crees sin sentir, cuando caminas sin ver, cuando sigues avanzando sin entender. Si lo piensas, los grandes milagros de la vida no nacen de la comodidad, sino del cansancio. Moisés no vio el mar abrirse en medio de la calma. Lo vio cuando el pueblo estaba al borde del pánico. Daniel no conoció el poder de Dios fuera del foso. Lo conoció en medio de los leones. Y Jesús no resucitó en un jardín, sino en una tumba. Así es como Dios actúa. Justo cuando parece que nada tiene sentido, Él demuestra que lo tenía todo planeado. Quizá tú estás justo en ese punto. Has hecho todo lo que sabes hacer. Has orado, has esperado, has creído, pero las cosas siguen igual. Quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho. No estás fallando, estás siendo probado. La fe no se construye en los días fáciles, sino en los días donde parece que Dios calla. Y aunque el silencio te incomode, recuerda, los procesos más profundos ocurren sin ruido. Mientras el capullo se rompe, la mariposa no hace ruido. Mientras la semilla muere bajo la tierra, el árbol ya empieza a formarse. Así trabaja Dios, en lo oculto, en lo que nadie ve. Y mientras tanto, te prepara para sostener lo que un día pediste. Porque no hay promesa sin proceso, ni bendición sin transformación. Por eso, no subestimes los días pequeños. Los días en los que nada extraordinario ocurre, también son parte del milagro. Porque la fe no solo celebra los resultados, también aprende a honrar el proceso. Cada amanecer que te encuentras respirando, pensando, caminando, es un capítulo más del propósito que Dios sigue escribiendo contigo. Mira a tu alrededor. Quizá no todo ha cambiado, pero tú sí. Has aprendido a resistir, a soltar, a esperar, a confiar. Has sobrevivido a cosas que un día pensaste que te destruirían. Y aquí estás, más fuerte, más sabio, más consciente de quién eres y de quién está contigo. No lo minimices. Eso también es un milagro. A veces creemos que el milagro es que la tormenta se detenga, pero el verdadero milagro es poder dormir en medio de ella. Y ese es el nivel de fe que Dios está construyendo en ti. Una fe madura, estable, que no se derrumba cada vez que algo sale distinto al plan. Una fe que no depende de las emociones, sino del carácter de quien prometió no dejarte. Por eso, cuando hoy salgas de casa o te enfrentes a lo que venga, recuerda esto: no estás caminando hacia lo incierto, estás caminando hacia la promesa. Aunque no veas el destino completo, cada paso cuenta. Cada decisión guiada por fe te acerca a lo que Dios preparó. Y aunque el proceso sea lento, el plan no ha cambiado. No te rindas antes de tiempo. No tires la toalla justo cuando el cielo está a punto de moverse. Hay promesas que están a punto de cumplirse y solo necesitan un poco más de tu perseverancia. La fe no es una emoción que te levanta, es una decisión que te sostiene. Decide creer un día más, decide avanzar un paso más, decide seguir incluso cuando no entiendas. Y cuando la duda quiera instalarse, recuerda todo lo que ya atravesaste. Recuerda los días en los que no sabías cómo seguir y sin embargo seguiste. Recuerda los milagros pequeños, los que nadie aplaudió, los que solo tú y Dios saben. Porque si Él fue fiel antes, no va a dejar de serlo ahora. Hoy no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar en que no estás solo. El Dios que te trajo hasta aquí no te dejará a mitad del camino. Así que sigue caminando. Aunque no veas la meta, aunque no tengas fuerzas, aunque no sientas nada. Porque en cada paso silencioso, en cada oración sin respuesta, en cada lágrima que nadie ve, el cielo se está moviendo a tu favor.
Y cuando mires atrás, entenderás que valió la pena no rendirse. Porque cada espera, cada duda vencida, cada amanecer de fe, fue parte de la historia que Dios estaba escribiendo contigo. Una historia donde siempre, incluso en los capítulos más oscuros, la última palabra la tiene Él. Dicen que el amanecer es una metáfora de la esperanza, pero a veces el alma no amanece al mismo ritmo que el sol. El cuerpo se levanta, pero el corazón sigue dormido. Y uno se pregunta en silencio cuándo volverá a sentirse pleno, cuándo volverá esa calma que parece haberse escapado en medio del ruido cotidiano. Lo cierto es que hay temporadas en las que no se trata de correr, sino de aprender a respirar, de volver a escucharse, de recordar quién eres cuando todo alrededor parece moverse demasiado rápido. Porque la vida moderna tiene esa extraña costumbre de empujarte hacia adelante sin darte tiempo a mirar hacia adentro. Todo es urgencia, responder, producir, cumplir. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir en modo automático. Te levantas, trabajas, hablas, sonríes, pero algo dentro de ti no participa. La rutina se vuelve una armadura y poco a poco pierdes el asombro. Olvidas que cada día es un regalo y no un trámite. Por eso, detenerte no es perder tiempo, es recuperarlo. Es volver a mirar lo sencillo con ojos nuevos. El café caliente en la mañana, una conversación sin prisa, el sonido del viento entre los árboles. Detenerte es volver a darle valor a lo que no puede comprarse. Y es ahí, en esa pausa voluntaria, donde Dios suele hablar más claro. No con truenos ni relámpagos, sino con una voz suave que te recuerda: no te hice para vivir corriendo, te hice para vivir con propósito. Muchos confunden el movimiento con el progreso, pero no siempre son lo mismo. Puedes estar en constante actividad y aún así sentirte estancado. Puedes tener una agenda llena y un corazón vacío, porque el alma no se alimenta de logros, sino de significado. Y cuando lo entiendes, empiezas a medir tu vida no por lo que consigues, sino por lo que conservas: la paz, la fe, el amor, la esperanza. El problema es que vivimos en una cultura que glorifica la velocidad y desprecia el silencio. Nos enseñaron a aplaudir a quien llega primero, no a quien aprende a quedarse cuando todo se cae. Nos acostumbramos a vivir en comparación, creyendo que la felicidad es una meta externa, cuando en realidad es una condición interna. Pero la plenitud no llega cuando consigues más cosas, sino cuando te das cuenta de que ya tienes lo esencial. Dios no busca que llegues más rápido, sino que llegues entero, porque de nada sirve alcanzar el éxito si en el camino pierdes la calma, la familia, la conexión contigo mismo. Hay triunfos que llenan los bolsillos pero vacían el alma. Y hay decisiones pequeñas, silenciosas, que cambian todo sin hacer ruido. A veces, el mayor acto de fe no es avanzar, sino detenerte. Decir: hasta aquí, esto no me construye, esto no me representa. A veces, obedecer a Dios significa soltar lo que te drena para volver a abrazar lo que te da vida. Y aunque soltar duela, más duele quedarse donde ya no floreces. El proceso de volver a ti no es fácil. Requiere honestidad, paciencia y un poco de valentía. Tienes que aprender a convivir con el silencio, a aceptar que no todas las respuestas llegan rápido, a confiar en que hay temporadas de aparente quietud que son, en realidad, preparación, como la tierra antes de la lluvia, como el invierno antes de la primavera. He visto muchas personas quebrarse no por los grandes problemas, sino por no saber detenerse, por no entender que descansar también es obedecer, que no todo lo que se detiene está perdido. Algunos procesos simplemente necesitan pausa para tomar fuerza. El alma también necesita sabáticos. Y es que cuando te detienes a escuchar, te das cuenta de que Dios nunca se fue. Que mientras tú corrías tratando de arreglarlo todo, Él solo te esperaba. Esperaba que te calmaras, que bajaras las defensas, que volvieras a escucharlo sin tanto ruido alrededor. Su presencia no siempre se manifiesta en milagros grandiosos. Muchas veces se revela en lo cotidiano, en la serenidad que vuelve sin que sepas exactamente por qué. Hoy quizás no tengas todas las respuestas. Tal vez el futuro te parezca incierto o el presente demasiado confuso. Pero no necesitas saberlo todo. Solo necesitas recordar quién camina contigo. Si el creador del universo sostiene tu respiración, también sostendrá tu camino. Y aunque la vida te lleve por senderos que no entiendes, puedes confiar en que nada se escapa de su control. No vivas el día como un corredor que teme llegar tarde. Vívelo como un viajero que sabe disfrutar el trayecto. Mira a tu alrededor con ojos nuevos. Sonríe, aunque no haya un motivo aparente. Y si hoy el alma aún está cansada, no te castigues. Incluso el amanecer más hermoso empieza en la oscuridad. Dios no te pide velocidad, te pide confianza. No te exige resultados, te pide entrega. No te quiere perfecto, te quiere presente. Porque el mayor milagro no siempre es que el mar se abra, sino que aprendas a tener paz mientras esperas que lo haga. Así que hoy simplemente detente, respira, escucha y deja que este día no sea solo otro amanecer más, sino el comienzo de un reencuentro contigo, con lo esencial, con lo eterno.
Porque cuando te vuelves a encontrar con Dios, inevitablemente te vuelves a encontrar contigo mismo. Hay un momento en la vida de todos en el que uno se da cuenta de que no puede seguir corriendo detrás de todo, que no todo lo que brilla vale la pena perseguirlo, y que no todo lo que se pierde era necesario conservarlo. Ese instante, silencioso y revelador, marca el inicio de una madurez distinta, la de aprender a elegir con el alma, no con la ansiedad. Durante años, vivimos convencidos de que tener más es sinónimo de estar mejor. Más dinero, más éxito, más reconocimiento, más movimiento. Pero llega un día, a veces después de muchas caídas, en que descubres que la verdadera riqueza está en la calma, en esa sensación de estar en paz con lo que eres y con lo que tienes. No se trata de resignación, sino de entendimiento. Entender que lo que realmente vale la pena no se mide en logros, sino en lo que te deja dormir tranquilo. Y es ahí cuando empiezas a mirar la vida de otra manera. Empiezas a valorar la sencillez, a darle importancia a lo que antes pasabas por alto. Descubres que una conversación sincera puede sanar más que 1000 consejos. Que un abrazo puede tener más poder que cualquier discurso. Y que un momento de silencio puede ser más profundo que una jornada entera de ruido. La madurez te enseña que el alma también necesita espacio, que no puedes llenarla solo de cosas, sino de sentido. El problema es que nos educaron para correr, no para detenernos. Desde pequeños nos dijeron que el tiempo es oro, que hay que aprovechar cada minuto, que hay que llegar antes, destacar, competir. Pero nadie nos enseñó a perder sin rompernos, a soltar sin sentir culpa, a descansar sin pensar que estamos fallando. Nos enseñaron a construir metas, pero no a sostener la paz. Y Dios, que tiene una manera tan distinta de enseñar, a veces nos detiene justo cuando más queremos avanzar. No como castigo, sino como redirección. Nos quita lo que distrae para devolvernos lo que importa. Porque si todo dependiera de nuestro ritmo, acabaríamos agotados antes de llegar. Pero cuando dejamos que Él marque el paso, todo se acomoda en su tiempo perfecto. He conocido personas que lo tenían todo y sin embargo vivían vacías. También he visto gente con lo justo, pero con una alegría que no se puede explicar. La diferencia no está en la cantidad, sino en el enfoque, en entender que no se trata de llenar la agenda, sino el alma. Porque la plenitud no se compra, se construye día a día, en lo pequeño, en lo invisible, en lo constante. Quizás hoy te sientas frustrado porque las cosas no van tan rápido como esperabas. Has sembrado, has esperado y nada florece todavía. Pero tal vez no se trata de un no, sino de un todavía no. Hay semillas que no germinan al primer sol. Hay procesos que necesitan más tiempo del que quisiéramos. Y si fuerzas lo que no está listo, terminas perdiendo lo que estaba destinado a ser perfecto. Por eso, aprende a confiar en los tiempos de Dios. No solo cuando las cosas van bien, sino también cuando todo parece quieto. Porque en esa aparente quietud, Él está trabajando. A veces, el silencio del cielo no es indiferencia, es estrategia. Mientras tú piensas que nada ocurre, Él está alineando piezas, moviendo corazones, abriendo puertas que aún no puedes ver. Y mientras tanto, no te detengas. No en el sentido de correr, sino de avanzar con propósito. Cada pequeño paso cuenta. Cada decisión que tomas con fe, cada pensamiento que eliges transformar, cada palabra que decides callar por paz, también forma parte del camino. No todo progreso se mide en resultados visibles. Algunos crecimientos suceden en el interior, donde nadie más puede verlos. Aprende a celebrar eso. Celebra que ya no reaccionas igual, que aprendiste a soltar lo que te hería, que ya no dependes tanto de la aprobación ajena. Celebra que sabes cuándo callar y cuándo hablar, cuándo insistir y cuándo soltar. Esa es la verdadera evolución. Cuando entiendes que madurar no es volverse más fuerte, sino más consciente, porque al final la vida no se trata de coleccionar cosas, sino momentos. No se trata de alcanzar todo, sino de reconocer qué cosas merecen quedarse. Y sobre todo, no se trata de tener el control, sino de aprender a confiar en el que sí lo tiene. Hay una paz que no viene de la lógica, sino de la entrega. Llega cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar, cuando decides creer que incluso lo que no entiendes ahora, un día tendrá sentido. Esa paz no depende de circunstancias, sino de presencia. De saber que, aunque el camino no sea claro, no caminas solo. Hoy te invito a que sueltes el afán de tenerlo todo resuelto, a que te permitas vivir con más calma y más propósito, a que dejes espacio para que Dios te sorprenda. No todo lo que se rompe está perdido. A veces, lo que se rompe es lo que impedía que entrara la luz. Así que baja los hombros, respira profundo y recuerda, no necesitas correr para llegar. Solo necesitas caminar con fe, porque cuando caminas de la mano de Dios, incluso los desvíos terminan llevándote al destino correcto. Y puede que no llegues el primero, pero llegarás completo. Y eso, en esta vida, lo cambia todo. Hay silencios que no son vacíos, son espacios donde Dios trabaja. A veces creemos que cuando todo se detiene, la historia se acabó, pero no siempre es así. Hay pausas que no significan final, sino preparación.
Son esos momentos en los que parece que el cielo no responde, en los que el camino se vuelve incierto y el alma se pregunta en voz baja, ¿y ahora qué? Todos hemos estado ahí, en ese punto donde el corazón pesa más que el cuerpo, donde los planes se desdibujan y donde incluso la oración se vuelve un suspiro. Y sin embargo, justo en ese lugar, donde parece que no pasa nada, Dios está más presente que nunca. No siempre se manifiesta con milagros visibles. A veces se presenta en forma de resistencia, de fuerza interior, de una calma inexplicable que te permite seguir caminando. La vida no siempre avanza en línea recta. Hay etapas que son un laberinto, en las que no sabes si sigues o retrocedes, si esperas o te mueves. Y lo cierto es que en esas temporadas la fe se vuelve menos teórica y más real, porque cuando no hay certezas, la única opción es confiar. No confiar por costumbre, sino confiar, porque no queda otra alternativa más que creer que hay un propósito incluso en lo que no entiendes. Quizás estés viviendo un tiempo así, no necesariamente un desastre, pero sí una etapa de transición. No sabes cómo, pero sientes que algo se está moviendo dentro de ti. Ya no encajas en lo de antes, pero todavía no llegas a lo nuevo, y ese mientras tanto puede ser incómodo. No hay mapa, no hay instrucciones claras, solo una voz suave que dice «sigue» y sigues. A veces con convicción, otras solo con la esperanza de que al final valdrá la pena, porque no hay fe verdadera sin incertidumbre. Si todo fuera predecible, no necesitaríamos creer. La fe se construye en lo invisible, en lo que no puedes controlar. Es mirar al frente sin saber qué viene, y aún así avanzar. Lo interesante es que, con el tiempo, te das cuenta de que las temporadas de silencio fueron las que más te transformaron. Esas etapas donde sentías que nada se movía, eran las que estaban edificando algo más profundo dentro de ti. Aprendiste a depender menos de lo que pasa y más de quién te sostiene. Dejaste de medir tu paz por lo que tienes y empezaste a medirla por lo que confías. Porque la fe no siempre te da respuestas, pero siempre te da dirección. Te enseña que aunque el terreno sea incierto, el guía no lo es, y eso cambia todo. Cuando entiendes que Dios no necesita mostrarte todo el camino para llevarte al destino, dejas de exigir explicaciones y empiezas a disfrutar el proceso. Muchos confunden el silencio de Dios con ausencia, pero la ausencia no duele tanto como la preparación. Lo que duele es el cambio interno que produce la espera. Duele soltar lo que conoces, duele despedirte de lo que fue cómodo, pero sin eso no crecerías. Porque si todo fuera fácil, seguirías siendo el mismo. Y Dios no te llamó a quedarte igual, te llamó a transformarte. Hay un pasaje que siempre me impactó. Cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús dormía. La tormenta rugía, las olas golpeaban y ellos gritaban desesperados: ¿No te importa que perecemos? Pero Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y todo quedó en calma. La lección más profunda no fue que el mar obedeciera, sino que mientras ellos veían caos, Jesús dormía en paz. Él sabía que la tormenta no podía hundir la barca si él estaba dentro. Y eso mismo sigue siendo verdad hoy. Mientras Él esté contigo, el caos no tiene la última palabra. A veces el milagro no es que la tormenta se apague, sino que aprendas a tener calma dentro de ella, porque llega un momento en que la fe madura y dejas de pedir que el viento se detenga para empezar a pedir que tu corazón se mantenga firme. Quizás en este momento no veas el propósito, tal vez tu oración se repite una y otra vez y no pasa nada, pero lo que parece un silencio es muchas veces un proceso. Dios no te olvidó, está organizando tu historia. Está moldeando tus pensamientos, tu carácter, tu manera de mirar el mundo. Lo que hoy te parece un obstáculo, mañana será una enseñanza. Lo que hoy te parece un retraso, mañana lo agradecerás como protección. El ser humano tiene una tendencia a querer entenderlo todo, pero hay cosas que no se entienden desde la lógica, sino desde la fe. La fe te hace aceptar que hay batallas que no se ganan con respuestas, sino con paciencia. Que hay victorias que llegan sin ruido y que hay caminos que solo se revelan cuando das el paso. Así que no desesperes si el cielo parece callar. No todo silencio es rechazo. Algunos son un «espera», todavía no es el momento. No todo retraso es castigo. Algunos son una preparación para algo mayor. Dios no se olvida de lo que te prometió, simplemente no quiere entregarte algo que aún no estás listo para sostener. Confía, incluso cuando el alma se canse. Porque ese cansancio también es parte del proceso, y la gracia de Dios no solo se manifiesta en los milagros, sino también en la resistencia. A veces, el verdadero testimonio no es el de quien recibe algo grande, sino el de quien permanece creyendo cuando nada cambia. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizás no sientas nada diferente. No hay luces, no hay señales, no hay certezas. Pero la fe no necesita emociones, necesita convicción. Cree que lo mejor está en camino.
aunque no tengas pruebas. Cree que no estás caminando en círculos, sino siendo guiado. Y aunque ahora no lo veas, llegará el día en que mirarás atrás y entenderás. Ese silencio no fue abandono. Fue el sonido de Dios preparándome para lo que viene. Porque Él nunca deja a medias lo que comenzó. Y si te tiene en este punto es porque todavía hay más por escribir. Así que no te detengas, no te canses de creer. Tal vez no oigas su voz con claridad, pero cada paso que das en fe, cada vez que eliges confiar en lugar de rendirte, estás caminando exactamente donde Él quiere que estés. Hay días en que la vida te pone frente a un espejo distinto, no uno que refleja tu rostro, sino uno que te muestra quién eres cuando nadie te ve. Es ese momento en el que te das cuenta de que no puedes seguir fingiendo que todo está bien, que no puedes seguir huyendo de lo que sientes. Porque hay dolores que no se superan con frases bonitas ni con distracciones pasajeras. Hay heridas que solo se sanan cuando te atreves a mirarlas de frente. Vivimos en una sociedad que teme el silencio y que disfraza el dolor con sonrisas. Nos enseñaron que ser fuerte es no llorar, que avanzar es olvidar, que tener fe es no dudar. Pero la verdad es que la fe más genuina no es la que niega el dolor, sino la que lo atraviesa. Es la que mira la herida y aún sangrando dice: Dios, confío en que de esto también vas a sacar algo bueno. Porque sí, hay temporadas donde la vida duele. Duele soltar, duele esperar, duele ver cómo los planes se desmoronan y las promesas parecen tardar demasiado. Y en medio de ese dolor, uno siente que algo dentro de sí también se rompe. Pero lo que no siempre entendemos es que a veces es necesario romperse para poder sanar. Hay estructuras viejas dentro del alma que no pueden sostener lo nuevo que Dios quiere construir. Piensa en esto: un corazón endurecido no puede ser moldeado. Y a veces, el único modo en que Dios puede reblandecerlo es permitiendo que se quiebre. No porque disfrute verte sufrir, sino porque sabe que del dolor puede surgir una fe más profunda, una confianza más real, una sensibilidad más humana. La vida espiritual no es una línea recta de éxitos y certezas. Es un camino lleno de giros, pausas y sorpresas. Hay días de claridad absoluta y otros en los que apenas ves una luz al final. Pero si sigues avanzando, si no abandonas, descubrirás que incluso en la oscuridad, Dios sigue ahí. Tal vez no lo sientes, pero está. Tal vez no habla, pero trabaja. Y su obra más perfecta muchas veces se desarrolla en los momentos más silenciosos. He conocido personas que encontraron su propósito justo después de haber perdido todo. Personas que se redescubrieron a sí mismas cuando el ruido de la vida se apagó. Y entendí que a veces Dios necesita que todo se detenga para que finalmente lo escuches. Porque mientras corres detrás de lo urgente, no puedes oír lo importante. Quizá por eso las crisis son tan necesarias. No porque sean agradables, sino porque despiertan. Te obligan a detenerte, a reevaluar lo que estás haciendo, a preguntarte por qué haces lo que haces. Te despojan de lo accesorio para que recuerdes lo esencial. Y es ahí, en medio de la incomodidad, donde empieza la verdadera transformación. Dios no trabaja solo con milagros que brillan, también trabaja con procesos que duelen. Y si aprendes a mirar tu vida desde esa perspectiva, empezarás a agradecer incluso por lo que no entiendes. Porque detrás de cada cierre hay una apertura, detrás de cada pérdida hay un aprendizaje, y detrás de cada aparente final hay un comienzo distinto. A veces creemos que la fe es la ausencia de dudas, pero la fe real es la decisión de confiar incluso cuando las dudas gritan más fuerte. Es esa fuerza silenciosa que te hace levantarte otra vez, aunque no tengas todas las respuestas. Es mirar al cielo con lágrimas en los ojos y decir: no sé qué estás haciendo, pero sé que no me vas a soltar. Y cuando hablas con Dios desde ese lugar de sinceridad, sin máscaras, sin discursos, algo en ti cambia. Porque Él no busca palabras perfectas, busca corazones auténticos. No espera que llegues con soluciones, sino con rendición. No quiere que lo impresiones, quiere que lo invites. A veces, la oración más poderosa no es una frase larga, sino un simple «ayúdame». Y Él entiende, porque Dios no se guía por la elocuencia, sino por la intención. El cielo responde no a los discursos, sino a los latidos. Quizás hoy no tengas ganas de orar, ni fuerzas para levantar las manos, ni fe suficiente para hablar con firmeza, pero aún así puedes decirle: aquí estoy. Y con eso basta, porque Él no necesita más que eso, tu presencia sincera. La fe no siempre se siente, muchas veces simplemente se elige. Y en ese acto de elegir, aunque sea sin emoción, algo comienza a moverse. No afuera, sino adentro. Empiezas a entender que no todo lo que se rompe es una pérdida, que no todo lo que se va es un castigo, que a veces lo que parece un retroceso es una reconfiguración.
Hay algo hermoso en los comienzos disfrazados de finales, en los capítulos que no planeabas escribir, en las lágrimas que terminan regando algo nuevo. A veces no te das cuenta, pero el terreno que hoy parece vacío es el mismo donde florecerá tu próxima victoria. Así que no temas el proceso, no temas sentirte frágil, ni confundido, ni vulnerable. Eso no te hace débil, te hace humano. Y la humanidad, cuando se entrega a Dios, se convierte en terreno fértil para los milagros. Quizás no puedas ver el propósito hoy, pero llegará el día en que mirarás atrás y entenderás por qué todo tenía que pasar así. Verás que cada caída te enseñó algo, que cada espera te preparó y que cada silencio te hizo más sabio, porque lo que Dios construye con lágrimas, el tiempo no lo puede derribar. Así que sigue, incluso si el paso es corto. No busques sentirte fuerte, busca mantenerte fiel. No busques entender, busca confiar, porque lo que ahora parece oscuro, un día será testimonio. Y ese día vas a sonreír, no porque todo haya sido fácil, sino porque todo tuvo sentido. Hay un instante, imperceptible pero definitivo, en el que uno entiende que la vida no se trata de esperar que pase la tormenta, sino de aprender a caminar bajo la lluvia. Llega el día en que dejas de pedir que todo se solucione y comienzas a pedir fortaleza para seguir avanzando. Es ese punto exacto en el que la madurez se mezcla con la fe y entiendes que no todo dolor es un castigo, que no toda demora es una pérdida y que a veces el cielo responde con silencio porque está enseñándote a escuchar. Durante mucho tiempo buscamos controlar lo incontrolable. Nos obsesionamos con las respuestas, con los tiempos, con los por qué. Queremos que todo encaje en nuestra lógica, que los planes funcionen, que las puertas se abran rápido, que las heridas sanen sin dejar marca. Pero la vida, y Dios, sobre todo, no se ajusta a nuestros relojes. Y cuando entendemos eso, la paz empieza a tener otra forma. Ya no se parece al control, sino a la confianza. No hay fe más profunda que la que aprende a esperar sin desesperarse. Porque mientras esperamos, no es que Dios esté inactivo, es que nosotros estamos siendo formados. En el silencio, Él moldea el carácter, pule el orgullo, limpia las motivaciones. En el retraso nos enseña paciencia, en la incertidumbre nos enseña dependencia. Cada vez que pensamos que el cielo está quieto, en realidad hay algo moviéndose dentro de nosotros. Lo difícil es aceptarlo, porque somos impacientes por naturaleza, queremos certezas rápidas. Pero el crecimiento nunca ocurre de golpe, sucede lentamente, en el día a día, en los detalles pequeños, en las decisiones silenciosas. Madurar espiritualmente es aprender a confiar incluso cuando el proceso no tiene sentido. Es mantener el paso firme aunque el paisaje cambie. Es entender que la fe no te exime del dolor, pero te da un propósito dentro de él. He aprendido que la esperanza más genuina no es la que se apoya en lo que ve, sino en lo que cree. Es esa voz interna que te dice, no te detengas, esto también pasará, y pasa. No de la manera que imaginabas, ni en el tiempo que planeaste, pero pasa. Lo que hoy parece una herida abierta, mañana será una cicatriz que contará una historia distinta. Una de resistencia, de transformación, de propósito. Porque eso hace Dios. Convierte ruinas en cimientos. De los restos de lo que creías perdido, construye algo nuevo. Pero para verlo, primero tienes que soltar lo que fue. No puedes recibir lo nuevo si estás aferrado a lo viejo. Y ese es el desafío más grande de la fe. Dejar ir con confianza, aunque el corazón aún no entienda. A veces no se trata de luchar más, sino de rendirse mejor. De dejar de pelear por mantener en pie lo que ya cumplió su ciclo. Hay puertas que se cierran no porque fallaste, sino porque ya diste lo que tenías que dar. Y mientras te lamentas por lo que terminó, Dios ya está abriendo algo que aún no imaginas. No confundas el final de una etapa con el final de tu historia. Son cosas distintas. Cada cierre es en realidad una invitación a volver a empezar desde otro nivel, con otra mirada, con otra fe. Y para eso hay que tener el valor de despedirse, porque nada florece en tierra donde te quedas solo por miedo a marcharte. Tal vez lo más valiente que puedes hacer hoy sea aceptar que ya no eres el mismo, que hay cosas, personas y lugares que ya no encajan en quien te estás convirtiendo. Y eso no está mal, es señal de crecimiento. Hay capítulos que se cierran no por falta de amor, sino por exceso de propósito. Y aunque dolerá, el alma sabe cuándo es tiempo de seguir. Cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, empieza moviendo lo que dabas por seguro. No lo hace para asustarte, sino para liberarte. Porque no puedes avanzar con las manos llenas de lo que fue, tienes que soltar para poder recibir. Y a veces el acto de fe más grande no es quedarse, sino atreverse a partir. He visto cómo las despedidas que más dolieron fueron las que más bendición trajeron después. Porque la pérdida purifica, te quita lo que distrae, te hace volver al centro. Y en ese vacío, cuando ya no tienes nada que demostrar, descubres que la presencia de Dios es suficiente, que cuando todo se va, Él se queda. Y eso lo cambia todo. Porque te das cuenta de que la paz no depende de lo que tienes, sino de en quién confías.
que el gozo no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que no estás solo en medio de ellos. Que la fe no es una emoción, sino una decisión que se toma cada mañana, la de seguir creyendo aunque no haya señales. Quizás ahora no veas la salida, quizás estás justo en el medio de la transición, entre lo que fue y lo que vendrá. No te apresures, a veces el alma necesita tiempo para adaptarse a lo nuevo. No todo cambio se celebra de inmediato. Algunos primero se lloran y luego se agradecen. Dios no se equivoca con los tiempos. Si algo todavía no llega, es porque aún hay algo que aprender. Si algo se fue, es porque ya cumplió su propósito. Confía en eso, incluso cuando duela. La fe no elimina el dolor, pero lo resignifica. Y cuando lo miras desde esa perspectiva, entiendes que cada herida es una semilla. Lo que hoy duele, mañana florece. Así que hoy no corras, no te impacientes. Vive este momento como lo que es, una parte del proceso. Cada silencio, cada espera, cada lágrima está formando algo dentro de ti que más adelante tendrá sentido. No todo lo que empieza bien termina bien, pero todo lo que Dios empieza lo termina perfecto. Y cuando mires atrás, lo verás. Verás cómo las piezas encajaban aunque tú no lo sabías. Verás cómo los no de ayer te protegieron, cómo las demoras te fortalecieron y cómo los vacíos te acercaron más a Él. Porque eso es la fe, creer que aunque hoy no entiendas nada, un día agradecerás todo. Hay momentos en los que la vida te obliga a detenerte, no para castigarte, sino para enseñarte a mirar distinto. Esos días en los que el alma se siente pesada, cuando ni el café ni la rutina logran encenderte, cuando el corazón parece ir un paso más lento que el reloj. Son tiempos en los que algo dentro de ti pide silencio, pausa, claridad. Y aunque lo niegues, sabes que algo está cambiando, no afuera, sino dentro. A veces no son los grandes eventos los que nos transforman, sino las pequeñas grietas. Una decepción, una conversación incómoda, una puerta que no se abrió. Pequeñas cosas que sin darnos cuenta empiezan a mover los cimientos. Y es ahí donde Dios actúa con mayor sutileza. No en los truenos ni en los milagros espectaculares, sino en los susurros que solo escuchan los que se atreven a callar. Nos cuesta aceptar los procesos lentos. Queremos soluciones inmediatas, resultados claros, caminos sin curvas. Pero la vida espiritual, como la naturaleza, tiene sus estaciones. Hay tiempos de florecer, sí, pero también hay inviernos en los que lo único que puedes hacer es confiar en que las raíces siguen creciendo bajo tierra. Porque aunque no se vea, hay vida en proceso. Lo que parece estancamiento muchas veces es construcción invisible. Lo que parece un silencio prolongado, en realidad es preparación. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Y mientras tú te impacientas por llegar, Él se asegura de que estés listo para permanecer. Porque no se trata solo de alcanzar la promesa, sino de tener la madurez para sostenerla. He aprendido que no todos los retrasos son negativos, algunos son misericordias disfrazadas. Lo que no llega aún quizás te está protegiendo. Lo que se cerró tal vez evitó que perdieras algo más grande. Hay bendiciones que llegan temprano y se pierden, y otras que llegan tarde pero duran para siempre. Por eso, cuando las cosas no ocurren como esperas, no significa que Dios no te escuche, sino que está escribiendo la historia con un guión que tú aún no conoces. Y sí, duele. Duele esperar, duele no entender, duele sentir que haces lo correcto y nada cambia. Pero la fe auténtica no se mide en los días de abundancia, sino en los días de incertidumbre. La fe madura se forja en la espera, en la paciencia, en el todavía no de Dios. Hay un punto en la vida donde dejas de pedir explicaciones y empiezas a pedir dirección. Donde ya no le preguntas a Dios por qué, sino para qué. Porque algo dentro de ti cambia cuando dejas de ver las pruebas como castigos y comienzas a verlas como parte del entrenamiento. Y ese cambio de mirada es lo que transforma todo. Lo que antes dolía se convierte en enseñanza. Lo que antes parecía pérdida se convierte en preparación. Tal vez hoy estás en medio de ese proceso. Tal vez sientes que nada tiene sentido, que todo se ha vuelto demasiado pesado. Pero si miras con atención, notarás señales sutiles, personas que llegan justo cuando las necesitas, puertas que se abren sin que las empujes, fuerzas que aparecen cuando pensabas que ya no podías más. No es coincidencia, es la mano de Dios, recordándote que sigues en el camino correcto. La vida al final no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a crecer a través de él. No se trata de escapar del desierto, sino de descubrir que incluso en la arena árida hay agua escondida. Cada obstáculo tiene algo que enseñarte si estás dispuesto a escuchar. Y cuando logras entender eso, incluso los días difíciles tienen propósito. Recuerdo una frase que siempre me acompaña. Lo que parece el final muchas veces es el principio disfrazado. ¿Cuántas veces pensamos que todo estaba perdido y sin embargo, al mirar atrás, comprendimos que era justo lo que necesitábamos para renacer? Porque hay victorias que solo nacen después de una rendición y hay comienzos que solo se descubren cuando aceptas el cierre de algo. No tengas miedo de soltar.
Lo que es para ti no necesita forzarse. Dios no bendice lo que te quita la paz, y cuando aprendes a confiar en eso, la ansiedad comienza a perder fuerza. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que Él tiene el control. Quizás el milagro que estás esperando no llegue de la manera que imaginas. Tal vez no sea un cambio repentino, sino un cambio dentro de ti. Quizás no cambien las circunstancias, pero cambia tu perspectiva. Y a veces ese es el mayor milagro de todos. Porque cuando cambias la forma en que ves las cosas cambian. Cuando entiendes que no todo lo que duele es malo, empiezas a mirar la vida con más gratitud. Cuando comprendes que la espera también es parte del propósito, la paciencia deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Dios no te olvidó, Él no se ha equivocado de camino. Todo lo que estás viviendo tiene un sentido, aunque todavía no puedas leerlo. Cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada pausa, cada cierre, están tejidas en un plan más grande que tu entendimiento. Y un día, cuando mires atrás, vas a agradecer este tiempo. Vas a entender que lo que parecía caos era orden en proceso, que lo que dolía era parte de la sanación, que lo que perdiste, en realidad, te estaba liberando. Porque cuando Dios escribe tu historia, incluso los capítulos más duros tienen un propósito perfecto. Así que hoy no pidas entender, pide confiar. No corras, no empujes, no te desesperes. Solo mantén la fe viva, aunque sea una chispa pequeña. Porque incluso la fe del tamaño de una semilla puede mover montañas. Y cuando lo haga, cuando veas todo lo que hoy no entiendes, te darás cuenta de algo. Nunca estuviste solo, ni un segundo. Todo lo que pasó para acercarte más a lo que siempre estuviste destinado a ser. Hay un punto en la vida en que descubres que no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a hacer las preguntas correctas. Que no todo lo que duele necesita explicación, y que a veces lo único que puedes hacer es respirar, confiar y seguir adelante. Porque hay etapas que no se entienden mientras las vives, solo cuando las recuerdas. Y en esa distancia del tiempo descubres que incluso lo que parecía pérdida era parte del plan. La madurez espiritual no llega el día que dejas de tener problemas, sino cuando aprendes a verlos de otra manera. Cuando entiendes que el propósito no se esconde solo en los momentos gloriosos, sino también en los días grises. Y es ahí donde la fe deja de ser un discurso bonito y se convierte en algo tangible. Una quietud que te sostiene, una esperanza que no se apaga, una certeza que no depende de las circunstancias. He aprendido que la vida no siempre te avisa cuando está a punto de cambiar. A veces todo parece igual y de pronto algo se mueve. Una conversación, una decisión, una renuncia, un adiós. Pequeños giros que cambian todo el rumbo. Y al principio cuesta, porque no entendemos que hay temporadas que deben terminar para que empiecen otras. Nos apegamos a lo conocido, incluso cuando ya no nos pertenece. Pero nada que esté destinado a florecer puede hacerlo en tierra que ya se agotó. Dios, en su sabiduría, a veces nos empuja a dejar lugares que ya no nos alimentan, personas que ya no suman, hábitos que nos estancan. No por crueldad, sino porque sabe que no se puede caminar hacia adelante cargando con lo que ya fue. Aferrarse a lo que murió es impedir que nazca lo nuevo. Y eso, aunque duela, es una lección que todos tenemos que aprender tarde o temprano. Hay una frase que siempre me hace pensar: Dios te quita lo que crees necesitar, hasta que entiendes que solo lo necesitabas a Él. ¿Cuánta verdad hay en eso? Porque ¿cuántas veces hemos puesto nuestra seguridad en cosas frágiles? Un trabajo, una relación, una rutina, una idea de futuro. Y cuando esas cosas se desmoronan, lo primero que sentimos es vacío. Pero después, con el tiempo, comprendemos que ese vacío fue el espacio donde Dios sembró algo mejor. La fe no siempre se trata de avanzar con fuerza. A veces se trata de resistir sin perder la esperanza. Es seguir confiando cuando todo parece en pausa. Es mirar al cielo con el corazón cansado y aún así decir: sé que estás obrando aunque no te vea. Y esa frase, dicha en medio del cansancio, tiene más poder que 1000 oraciones de comodidad. Porque es ahí, en la debilidad, donde la fe se vuelve auténtica. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con rendición. No con más acción, sino con más silencio. A veces el milagro llega cuando dejas de intentar controlarlo todo y simplemente entregas el timón. Porque mientras más te empeñas en dirigir el curso, más te alejas del propósito. La paz llega cuando entiendes que tu tarea no es preverlo todo, sino confiar en quien ya lo sabe todo. Y confiar no es quedarse quieto por miedo, es avanzar con serenidad. Es saber que no todos los caminos serán fáciles, pero todos tendrán sentido. Es dejar de pedirle a Dios que cambie las circunstancias y empezar a pedirle que te cambie a ti dentro de ellas. Porque cuando el corazón cambia, incluso lo difícil se vuelve llevadero. He conocido a personas que pasaron por pérdidas enormes y, sin embargo, cuando hablas con ellas, hay una paz en sus palabras que desarma. No es resignación, es sabiduría. Han entendido que el sufrimiento no las define, sino lo que hacen con él. Que cada caída fue una lección, cada demora una protección, cada desvío una ruta mejor.
Y ese tipo de paz solo llega cuando has visto la fidelidad de Dios una y otra vez, incluso en lo inesperado. Si hoy estás en un momento incierto, quiero que te recuerdes algo. No hay paso que des en fe que Dios no vea. Ningún esfuerzo es en vano. Ninguna lágrima se desperdicia. Todo lo que estás viviendo está siendo usado para algo que todavía no alcanzas a imaginar. El proceso puede ser largo, pero no es inútil. Lo que ahora parece oscuro, un día brillará con un propósito claro. Dios no escribe historias inconclusas. Si te tiene en un capítulo difícil, no es para dejarte ahí, sino porque está construyendo algo que solo se entenderá más adelante. Hay cosas que solo se revelan cuando estás listo para recibirlas. Por eso, en lugar de pedir explicaciones, pídele madurez. En lugar de preguntar ¿por qué?, atrévete a decir muéstrame para qué. El alma se fortalece cuando deja de exigir certezas y aprende a moverse con confianza. Porque vivir con fe no es caminar en línea recta, es avanzar en curva, sabiendo que, aunque no veas lo que viene, el camino está trazado por manos seguras. La fe no elimina las dudas, pero las pone en su lugar, detrás, no delante. Y cuando llegues a ese punto en el que logres agradecer incluso por lo que no salió como esperabas, sabrás que has crecido. Porque ahí es donde el dolor se convierte en sabiduría y la pérdida en propósito. Donde entiendes que no necesitabas que la vida fuera perfecta, solo necesitabas tener paz. Así que no te apures, no trates de adelantar lo que aún se está gestando. Todo llega en su tiempo, y si algo no ha llegado todavía, tal vez no se trata de esperar más, sino de estar listo para recibirlo. El cielo no se retrasa, simplemente trabaja en silencio. Y cuando ese silencio termine, cuando las piezas empiecen a encajar, mirarás atrás y sabrás que cada paso, incluso los que dolieron, te trajeron justo hasta aquí. Y entenderás que no fue casualidad, fue cuidado. Porque Dios no solo estaba obrando en lo que pedías, también estaba obrando en ti. Y ese, al final, siempre fue el verdadero milagro.